me parece que es una reflexión que cualquier bienal tiene que hacerse, porque la bienal tiene que repensarse a partir de, digamos, la condición tecnológica virtual en la cual, digamos, vivimos, ¿no? Hoy en día, una conferencia magistral no tiene mucho sentido porque la podemos ver en YouTube. Entonces, ¿qué es lo que la Bienal puede ofrecer que no encontremos en YouTube? Eso es lo importante. Y creo que el que la Bienal sea un lugar de discusión entre profesionales y alumnos es imprescindible digamos, en lo contemporáneo. No puede haber una mirada hacia el futuro sin una comprensión del pasado. Lo que pasa es que muchas veces entendemos mal el rol de la historia, y por eso es que yo no me gusta usar el término historia en la enseñanza de la arquitectura. Yo creo que el pasado es muy importante, es esencial, sobre todo en nuestras culturas, porque ¿qué pasa en nuestra cultura andina? El pasado entender el pasado es entender las fuentes para una sostenibilidad futura. Y yo creo que tenemos mal entendimiento sobre cómo intervenimos en nuestro territorio, en el medio ambiente. Creemos hoy en día, por ejemplo, que para ser más sostenibles hay que intervenir menos. Las culturas prehispánicas construyeron todos los Andes, construyeron infraestructuras enormes, los andenes, los guaru, los huachaques, las cochas, y todas esas intervenciones que eran piezas de infraestructura que ocupaban el territorio. La diferencia con las infraestructuras que construimos hoy en día es que esas infraestructuras del pasado aumentaban la biodiversidad, mientras que nosotros hemos desaprendido y hoy en día nuestras infraestructuras reducen la biodiversidad. Y ahí hay un conocimiento enorme que tenemos que aprender a entender con nuestra propia tecnología, con nuestros propios retos, ¿no? Y eso es un enorme aprendizaje que nos falta hacer, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo, para irnos de los Andes a la Amazonía, si no aprendemos de los habitantes de la Amazonía, cómo se entiende ese territorio para poder vivirlo, no vamos a entender nunca que la Amazonía no es solo un lugar donde extraer recursos, ¿ya? Hoy en día nosotros creemos que es el lugar para sacar petróleo, el lugar para sacar oro, el lugar para extraer materias primas. Y decimos, claro, no podemos dejar la Amazonía virgen, ¿no? Porque necesitamos producir. Estoy de acuerdo. Necesitamos producir, necesitamos integrar esos territorios a la fuerza económica del país. Pero nuevamente, los saberes ancestrales, es decir, la gente que habita de manera ancestral ese territorio, sabe producir con el bosque en pie. Somos nosotros los que no sabemos producir con el bosque en pie. Nosotros, la única manera que tenemos para producir en la Amazonía es talando el bosque. Entonces, nuevamente, tenemos mucho que aprender, pero para eso tenemos que saber ver, entrenarnos a ver y a reconocer cómo esos saberes pueden informar lo que tenemos que hacer nosotros ahora y en el futuro. Con relación a esta comparación, creo que se podría hacer algo aún para mejorar quizás aún más, o sea, en el sentido de que podría ser interesante preguntar a los que hubieron una conversación previa
entre los estudiantes y los autores, lo que para ellos también sería una experiencia inolvidable seguramente, pero también que ellos mismos pudieran explicar un poco cuáles habrán sido sus referentes, ¿no? O sea, para no ser una cosa tan externa, pero que pudiera de alguna manera partir de lo que ha estado en la base, aunque después los estudiantes incluso podrían llegar a decir que ese referente no es lo más interesante, que es otro, pero bueno, haber una cierta libertad creativa en el propio acto, pero eso, la discusión me parece que es increíble, nunca la he visto en otras partes y me parece que es realmente una innovación y que podría servir de referente para muchos otros sitios en el globo, ¿no?